Ok. Recuerde, ¿qué vas a poner? Bueno, ya estamos así al aire. Pues bien, pues muy buenas tardes, amigas y amigos de Un Tema, Una Conversación. Por fin es viernes 10 de julio, ya otra semana más de cuarentena o de confinamiento. Estamos todavía en semáforo, ya ni sé en qué semáforo estamos, en rojo, naranja. Siguen incrementándose el número de contagios, la gente irresponsable sigue saliendo sin su cubrebocas, sin sus mascarillas, por más que se les pida de favor, no hacen caso. Por favor, si no pueden quedarse en casa, porque muchas veces por el trabajo, porque tenemos necesidad de buscar los sagrados alimentos, por favor, usa tu cubrebocas y respeta al de al lado, porque muchas veces las personas asintomáticas pueden afectar. Pues antes que nada le quiero agradecer a las titulares del programa Pinta tu Vida, a mis compañeras, por haberme cedido el espacio. Saludamos en los controles y en el audio a nuestra productora Cheli, quien se encuentra en cabina central dentro de las nuevas instalaciones de Promo Estéreo, en donde los invitados y los radioescuchas son las estrellas que brillan luz. Promo Estéreo se ubica en la calle de Tehuantepec número 35, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Por favor, los invito a que sigan la fanpage de Un Tema, Una Conversación, es @UnTema, Una Conversación 1983, y soy su anfitrión, Fer Frutti, el caballero del conversatorio. Pues antes de entrar en tema, vamos a dar un poco las efemérides del 10 de julio. Voy a tratar de ser breve porque el tiempo... El 10 de julio de 1965, los Rolling Stones logran su primer número 1 en la lista de Billboard. En Estados Unidos, una gran canción que se escucha de los Rolling Stones es I Can't Get No Satisfaction, del álbum Out of Our Heads. Y como datos históricos, en 1940 en Francia se establece el gobierno de colaboracionista del mariscal Pétain, que favoreció a la dictadura nazi. En el año de 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la Batalla de Inglaterra. En 1962, Estados Unidos lanza el primer satélite de comunicaciones Telstar, un 10 de julio. Por cierto, en el año 2011, un 10 de julio, la selección mexicana sub-17 gana el campeonato de la Copa Mundial, una final que recordamos en el Estadio Azteca. En ese entonces, el entrenador era este jugador, Raúl el Pegaso Gutiérrez, quien fue un ícono en el Atlante y gran jugador del América. Bien por la selección de 2011. En 1991, una vez disuelta la Unión Soviética, es elegido primer presidente Boris Yeltsin de la Federación de Rusia. Y quiero hablar una fecha conmemorativa del 12 de julio, del Día del Abogado. El día 12 de julio es el Día del Abogado y quiero felicitar antes que nada a mis colegas abogados de Promo Estéreo. Un abrazo muy fuerte para Pati Vera, titular del programa Pinta tu Vida, que es abogada, a la licenciada Aleli Veira del programa Debates Jurídicos, que se transmite todos los martes a las 8 por www.promoestereo. A la maestra Arelia Ontiveros, titular del programa La Ley y Justicia Elemental, muchas felicidades. A Jerry James del programa 880, quien también es abogado, muchas felicidades. La historia del Día del Abogado se origina en el año 1960, cuando, por petición del periódico Diario de México, el presidente de aquel entonces, Adolfo López Mateos, declara el Día del Abogado como una fecha oficial. El Día del Abogado se remonta a la época del virreinato. El rey Carlos V de España en 1551 dio la orden de establecer en la Ciudad de México un estudio universitario de todas las ciencias, y fue cuando inaugura la Real y Pontificia Universidad, y eso fue bajo el mandato del virrey don Luis de Velasco. Con ella da inicio a la historia de educación superior en nuestro país. Fíjense que como dato histórico, el primer sitio donde se estableció la Real y Pontificia Universidad de México fue la calzada de Tlalpan, al este de la catedral, en el centro histórico de la Ciudad de México. Pues vamos a dar, como es costumbre, una frase célebre
vamos a ver frases célebres del gran jurista Miguel Villoro Toranzo. Miguel Villoro Toranzo fue un abogado de la Universidad Iberoamericana, de la cual un servidor es egresado y estoy orgullosamente de haber recibido la formación jesuita. Y vamos a dar, por falta de tiempo, no voy a poder dar el decálogo, pero sí voy a dar unas frases para el Día de los Abogados, que es el 12 de julio. Pero como es viernes y no los voy a poder ver, pues por lo menos quiero que los que me escuchen, quiero felicitarlos por este día. Dice así del maestro Miguel Villoro Toranzo: elijamos el camino que más parece dar sentido a nuestra vida, ponderando a la vez nuestra adhesión a los ideales y a los riesgos que corremos dadas nuestras limitaciones. La vocación que no se ejercita y vigila acaba decayendo y se puede perder. Las responsabilidades morales que se asumen por ella son inyecciones que la revitalizan. Y al contrario, cuando se reúne una responsabilidad moral propia de la vocación, esta se debilita. La ciencia del derecho sin amor a la justicia solo produce una actitud distante, teórica y fría ante los fenómenos sociales, que tal vez sea propio del antropólogo o del sociólogo, pero no del jurista. Y ya para finalizar, dice: la vocación, como la pasión de amor, es activa, quiere dar muestras de su existencia y por eso acepta las responsabilidades profesionales como los medios naturales de expresarse y con la alegría de quien así se declara el ser amado. Pues bien, amigas, de un tema, una conversación, tengo el gusto, ahora sí que estoy muy contento porque están conmigo los Friends Connections. Tengo el gusto de presentar bueno, vamos a empezar por las damas, a Gaby Chía. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí hasta que por fin te conozco. La vez que estuve en Friends Connection, no, te fuiste de Acapulco y nosotros ahí en sábado, hablando de un programa de Luis Miguel, justamente. Pues bienvenida, Gaby. Hola, Lucerito, pues muchas gracias por Hola, la invitación. muchas gracias por la invitación y Y pues pues, estoy muy contenta de estar aquí contigo en tu programa y aquí con mis compañeritos. pues Ya por fin te finalmente, conozco. Espero conocerte en persona. pues ya espero, yo Gracias también, por la invitación. ahora sí ya quisiera entrar a cabina y ya, pues, Pues Sí, sí, ya. y por último, pues aquí, pues no necesita presentación, él es que es el que siempre nos anuncia de Friends Connection, la voz que los escucha, como dicen, la voz que te oye. Exactamente, Tony la voz que Linares, también te escucha. el patrón. bienvenidos a un tema. Hola, ¿qué tal? Pues Hola, ya, ¿qué tal amigos de un tema, una conversación? Mucho gusto de estar aquí con ustedes, muy contentos. Muchas gracias, Fer, por tomarnos en cuenta. Pues aquí saben, ya los friends están aquí con ustedes ahora conversando en el gran conversatorio de nuestro gran amigo Fernando Frutti. pues muchas gracias. Pues ahora es un tema que vamos a hablar. ¿Ustedes qué opinan de los desafíos de la educación ante el COVID? Por esto que estamos platicando antes de entrar al aire, esto no lo esperábamos, lo de la capacitación. Ustedes saben, la brecha en México es abismal. Muchos no tienen la fortuna de tener redes sociales. Como tú decías, Sí. pues muchos profesores ya grandes, pues no tienen manejo de la tecnología. ¿Qué nos pueden decir? O así que expláyense, el quien quiera hablar, que hable aquí. Pues aquí tomo la palabra, empiezo yo. Toma la palabra. Y bueno, le estaba comentando fuera del aire a mi querido Fer, precisamente esta pandemia, digo, sabemos que es un escenario nuevo e histórico para todos y en todos los sentidos y a nivel mundial nos ha pegado, nos ha impactado, nos ha llevado a reconocer lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a ser. En cuestión de la educación, sí es bien importante puntualizar que de alguna forma, pues insisto, nos pone en evidencia nosotros como profesores qué tan bien capacitados estamos y qué tan de alguna manera nos falta capacitarnos más en cuestión de la tecnología, porque la educación a distancia fue sin duda alguna un escenario de retos, un escenario de áreas de oportunidad, un escenario de fortalezas también y descubrir qué tan fuertes somos
precisamente, y qué tantas habilidades tenemos los docentes para hacerle frente a un tipo de educación que normalmente no ocurría aquí en México y que nos hizo de ir Sí, este escenario y ver las carencias que en este momento tenemos y cómo las podemos para poder capacitarnos. Y padre del docente, del grupo de docentes, somos capaces, y digo, no lo digo nada más porque yo soy docente, pero sí el gremio magisterial demostró una vez más que ante una situación difícil, de alguna forma, sí, te escucho, sí, te escucho. Hay otros. Sí, estábamos comentando, ante una situación difícil, pues cómo lo hicimos frente, todo el grupo de docentes, todo el gremio magisterial, cómo salimos avante, salimos victoriosos, sí, insisto, con muchas carencias a lo mejor, con muchas deficiencias en algunos casos, pero esto es nuevo para todos. Entonces, con todas las armas y los elementos que se pusieron al descubierto de parte de todos los docentes, pues de alguna forma salimos victoriosos, exitosos, y bueno, también contó mucho la actitud y la disposición de los padres de familia y de los alumnos, porque también es importante mencionar la participación de cada uno de ellos. ¿Cómo ves, Fer? pues sí, lamentablemente este ciclo escolar no lo esperábamos, pues de por sí la educación en México tiene muchas deficiencias, muchas, y fue como que de repente yo lo sentí que pues, fue una carga responsable. Siempre he dicho que la labor del docente, por lo menos de una escuela, pues es una labor titánica, porque muchas veces los educadores son que no solo el profesor, el psicólogo, labores administrativas y tener un grupo, pues sí, es muy difícil. Y ahora a distancia, pues muchos niños desgraciadamente no pudieron entender las clases de matemáticas. Hay algunos que sí captaron que siguen las clases en línea, pero los que no, pues se van a quedar atrasados. Por ejemplo, comunidades indígenas donde no les llega la señal de internet, o como hacía hace rato unos instantes, los profesores de cierta edad que no están acostumbrados a la tecnología. Por supuesto. Ahora déjame de eso. Muchos obstáculos nos enfrentamos, tanto docentes, padres de familia y alumnos, y uno de ellos principalmente es eso, el uso de recursos, Fer. Nos encontramos con alumnos que no tenían bien la capacidad a lo mejor de adquirir el internet o no tenían algún dispositivo para poderse conectar. Entonces, ante esta situación, tú como maestro, ¿qué haces? ¿Sí? Yo me enteré de docentes que inclusive arriesgando su vida tuvieron que a bien acercarse a las comunidades para hacerles llegar cuadernillos, ¿sí? Muchas veces se ha insistido, por ejemplo, en el programa que implementó el gobierno que se llamó Aprende en Casa por televisión y por internet, y que muchas veces de alguna forma, pues sí sirvió de alguna forma, pero también de alguna forma obstaculizó o confundió más al alumnado. Entonces sí fueron, insisto, varios retos que como docentes y padres de familia nos fuimos encontrando, pero insisto, todo es nuevo, todo y de todo se aprende. Entonces, para mí fue una experiencia, insisto, nueva, pero una experiencia que me permitió aprender qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que de alguna manera seguir fortaleciendo. Y también, ¿por qué no decir que estoy haciendo bien para que mis alumnos, porque ustedes saben, soy docente, para que mis alumnos también aprendan? Y esa fue la experiencia enriquecedora que podemos sacar al respecto. No sé cómo opinan ustedes, chicas, ustedes del otro lado. No, a mí no me gustó. Esto a mí no me gustó porque las preguntas las pasaban muy rápido en la televisión y mi niño pequeño nomás no daba una. Entonces, la verdad sí fue muy complicado, porque por más que uno le explicaba, no es lo mismo. Pero ¿saben qué? Ahí es cuando uno de verdad valora el importante trabajo del maestro, del profesor.
cómo uno va y por unas cuantas horas quiere que todo les enseñen en la escuela cuando que desde los valores los debemos de llevar desde casa. Y de verdad, cómo nosotros no aguantamos 1, 2, 3 hijos y los profesores tienen hasta 50 alumnos en cada aula. Eso sí, nos llevamos de aprendizaje de que valoramos el trabajo del profesor, del docente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos enseñar aquí a nuestros hijos con esto de lo de la televisión y aquí en casa, y estábamos ya hasta el cuello, y cómo ellos diariamente, así sean 4 horas, 5 horas, lo que trabajen, pero con cuántos niños. De verdad, ahora mis respetos para los profesores, incluido el que tengo en la casa. Ah. ¿O no? Tú también eres maestra, ¿verdad, Lucerito? ¿Ya no me escuchas? Tú también eres maestra, ¿verdad? Tú también eres maestra, ¿verdad? Bueno, Muchas soy gracias. educadora de niños y de grandes. ¿Sí? ¿Tú, Gaby, qué opinas? Sí. Gaby. Educo niños y grandes. Ah, muy bien. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, aquí estamos. Es viernes todavía, Ah, bueno. bueno, pero sí los escucho con todo gusto. Pero sí, pues la verdad, la labor de los, pues ahorita fue, y fíjate que estaba viendo, hace mucho leí un libro de Andrés Oppenheimer, un columnista del Miami Herald, y decía Ajá. que muchas veces la educación a distancia o virtual, pues ya iba a ser en unos 10 o 5 años ya la educación normal. Virtual. Así es. Y y ahora con lo de la pandemia, pues nos vino a cambiar todo. No sé qué ustedes qué opinan. Tú, Gaby, ¿qué opinas de los desafíos de la educación ante esta COVID? Pues fíjate que a mí, por ejemplo, con mis 3 niñas, fue diferente la forma de trabajar con ellas, porque una ya era la secundaria, las otras una estaba en sexto y la otra está en tercero. Pues sí era totalmente diferente la forma de trabajar con ellas. Y a mí la verdad no se me hizo pesado. Lo pesado era mandar un fin de semana todos los trabajos para la semana. Sí. Pero ahora sí que no se me hizo así como que muy pesado. Pero sí lo que sí aprendimos fue valorar el trabajo de los maestros. Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con nuestros hijos. Ellos trabajan con hijos ajenos y no nada más son 3, en mi caso, no son 3, ellos son los que 30 niños que trabajan con ellos. Y a todos hay que ponerle atención. Y pues nosotros como familia esperaron los papás, ¿no? Ese fue el problema en este caso. Pero pues no dije yo, experiencia no lo mismo, porque es como si estuvieras tarea con ellos, ¿no? Porque si quieres decir los papás con lo que de plano no hacen tarea, yo creo que con sus hijos, o no conocen realmente a sus hijos. ¿No? Porque, por ejemplo, hay unos niños que tienen un tipo de limitante y pues los papás se dan cuenta en ese aspecto, ¿no? Yo, por ejemplo, veía a Lucerito, que era diferente el trabajo que tenía con mi chiquito, era muy diferente a lo que mi hija hacía. No, pues era hasta lo triple de tarea. Ahí sí yo decía, no, pues sí es demasiado lo que tiene, ¿no? Pero sí, hay muchos papás que se quejaron, pero yo en mi caso no hubo ningún aspecto. Sí, no, hasta ahorita no se escucha bien, parece ser que hay un error técnico, pero sí, la educación ahorita pues cambió de manera drástica y fíjense que ahí y me recuerdo las caricaturas de los supersónicos, de hecho en películas Star Wars ya todas muchas, ya Al de futuro. manera virtual. Pero ya muchas instituciones, Tony, no me dejarás mentir, ya están adoptando el modelo híbrido, ¿verdad? O sea, el sistema presencial y de distancia.
¿Sí me escuchan? Sí. ¿Y qué más nos pueden aportar? Bueno, yo sí. Yo no Yo sí te escucho. Sí, ¿ustedes qué opinan entonces? Que estamos. Pues ahora sí A ver, adelante, Gaby. No. Adelante. Tú que eres el experto. Bueno, yo sigo insistiendo que fue un escenario nuevo, que fue una situación muy difícil y adversa en muchos sentidos para nosotros. Yo le comentaba a Fer fuera del aire el hecho de que también nos encontramos con obstáculo que los padres de familia, así como muchos mexicanos, de alguna manera, en el caso de muchos de nuestros alumnos, perdían sus empleos. Entonces, muchas veces estaban más preocupados por pensar que llevarles de comer a sus hijos que pensar en conectarse a alguna plataforma digital para recibir clases o sacar un bonche de copias que muchas veces algunos maestros tuvieron a bien pues a dar para reproducir el trabajo con los mismos niños. Sí podemos hablar de cierta manera un aprendizaje a distancia, pero sí nos hace falta en México precisamente darnos cuenta de esas situaciones que debemos de resarcir. Insisto, el gremio magisterial tuvo una labor titánica porque no nada más trabajábamos de alguna forma y les digo trabajábamos porque ahorita estamos de receso escolar, no de vacaciones de verano, sino de receso escolar, pero trabajábamos más de nuestro horario habitual. ¿En qué sentido? En que a lo mejor cuando estamos en la escuela, trabajamos cierto horario en la escuela y pues de bien es sabido todos que cuando nos traemos trabajo aquí a la casa, pues obviamente es trabajar pues un poquito más y al doble, y Fer no me dejará mentir porque también aparte de ser abogado te dedicas a la cátedra, ¿no, Fer? Sí, así es. Entonces, muchas veces se tienes que traer trabajo a la casa, pues para evaluar, para planear, para calificar, en fin, más trabajo. Pero ¿qué creen? En esta pandemia se nos duplicó a los docentes del trabajo porque no nada más era hacer el famoso home office, sino también recibir indicaciones, instrucciones, tomar webinars, tomar cursos a cualquier hora del día. No teníamos, o sea, no era nada más en nuestro horario de trabajo, sino a lo mejor había un webinar en la noche o una capacitación en la noche y tenías que tomarla de alguna forma. Y si había alguna indicación o algo que cumplir, por ejemplo, administrativamente hablando, pues obviamente lo tenías que hacer. Entonces, no se respetaban de alguna forma los horarios, Los pero yo derechos siento que laborales también. sí, o sea, es que no se respetaban, Fer, definitivamente, y no lo digo a modo de crítica, sino que muchas veces mucha gente, y es lo que me impacta luego la atención en redes sociales, es que se piensa que los docentes o los maestros estamos como que descansando, ¿no? Y llevamos 4 meses descansando a raíz de que empezó la cuarentena el 20 de marzo, si no mal recuerdo, y que muchos de nosotros estamos recibiendo sueldos sin trabajar. Pues, ¿qué crees? Que estamos trabajando al doble, estamos trabajando duplicado por triplicado y sin horario de trabajo. Amén. Desafortunadamente conozco maestros que son de sistemas privados a nivel básico y que desafortunadamente también están viviendo otra situación muy diferente. El hecho de que no se les pague sus sueldos completos, el hecho de que se les duplique o triplique el trabajo igual que nosotros que estamos en sistema oficial, y que se vean condicionados de alguna forma a no percibir sus ingresos de manera habitual Completos. precisamente por esta pandemia. Entonces, así como los maestros, yo me imagino que existen empresas que también están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, imagínate todo el escenario, Fer, toda la situación que se está dando No, y los a papás nivel están de hablando con educación. una compañera locutora, bueno, voy a decir el nombre, Margarita Paulo del programa Woman Style, y no, y aparte Sí, de trabajar, es lo que de la de educación,
el trabajo de home office, no sé qué profesión tenga, creo que es administrador de empresas, no recuerdo. Pero ahorita él también de alguna manera como madre de familia ha hecho trabajo de maestra sin serlo, explicarle el contenido a su hija, también me desvío un poco el tema, pero la labor de home office es mucha carga, más que lo presencial, ¿no? Y como lo vuelvo a repetir, también quiero mandarle un saludo a Marcela Oñate, la esposa de Héctor, al profe Donald Durán, a los que se han dedicado a la docencia, a Sí. Margarita Pineda, que también es maestra de primaria, creo. No, sí, la verdad, la labor del profesor ha aumentado, por eso los invité a ustedes, porque tengo entendido que ustedes son expertos en educación. Tú eres licenciado en pedagogía, ¿no? ¿Sí me escuchas? Así es, Fer, y con bastantes años de experiencia, por no decirte casi toda la vida, pero sí llevamos sí, ¿sí me escuchas a mí, Sí, Fer? sí, aquí te escucho. Perdón, aquí el Bueno, saludo. Fer, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Sí, Bueno, sí, aquí estoy. ¿sí me escuchas, Fer? Sí, claro, aquí Ok, estamos. te decía, pues sí, ya tenemos un ratote de experiencia como a nivel docencia, tanto a nivel educación básica como a nivel bachillerato. Y pues con esa, de alguna manera, idea y premisa, te estoy dando mis comentarios, en el sentido de que pues el maestro siempre está capacitándose, el maestro siempre está muy dispuesto. Como todo, digo, hay de todo en la viña del Señor, como dicen por ahí. Y lo más importante de este gremio magisterial es que la gran mayoría somos los buenos, los comprometidos, los que estamos realmente dispuestos a sacar con los mejores aprendizajes esperados a nuestros alumnos, ¿sí? Porque, y te digo que hay de todo, porque pues también se sabe que hay compañeros y luego por uno pagamos todos, en el sentido de que, no, pues nada más nos aventaron el trabajo, pues escuchaba comentarios de madres de familia, nos aventaron el trabajo los maestros, y pues ni sabemos qué hacer, ¿no? Ni con tanta copia, o muchas veces querían trabajar lo que no habían trabajado en todo el año. Y digo, comentarios así te vas a encontrar pues tanto en la vida cotidiana, en la vida real, en las redes sociales. Hoy por hoy te digo, pues terminamos un ciclo escolar, pues a lo mejor muy a nuestro pesar, de manera remota, de manera a distancia, pero pues sí con la gran experiencia y satisfacción y logro de que la gran mayoría de los maestros hicimos todo lo que pudimos y que estuvo a nuestro alcance y más allá para poder, aunque esté a distancia, ante este escenario histórico, transmitir, y no nada más transmitir, sino de alguna manera acompañar a nuestros alumnos con la firme intención de salvar un ciclo escolar que de alguna forma fue muy complicado y que se avecina otro ciclo escolar que a lo mejor puede ser complicado su inicio, pero pues yo siempre soy bien positivo y con toda la mejor actitud. Terminar el anterior y empezar el que viene con toda la mejor disposición y con ganas de hacer sinergia con los papás, con los alumnos y con todo el equipo de trabajo que implica la educación en todos los actores. ¿Ustedes quieren decir algo, chicas? Yo, por ejemplo, veía a Tony que estaba trabajando, que estaba aquí tomando sus cursos y todo, y me daba mucho coraje el de escuchar a los papás y decir, es que los maestros nada más están en sus casas rascándose la panza, ¿no? Si supieran realmente todo lo que los maestros pasaron, y por lo regular siempre son los papás los que se están quejando, los que no conocen a sus hijos. Eso es lo malo y lo triste. ¿Por qué? Porque no conocen a sus hijos, no están, ahora sí que familiarizados con el trabajo que hacen en la escuela. Y pues la verdad, sí se me hacía muy mala onda, porque pues yo tenía, pues que yo lo veía, de ver cómo estaba trabajando, y pues la verdad no se valía y me daba mucho coraje que hablaran y que se quejaran los papás y que dijeran toda esa sarta de tonterías que estuvieron diciendo, ¿no? Sí, así es, Gaby. Desgraciadamente, eso sí, coincido contigo, con Tony. Luego ¿cómo se llama?
los padres de familia no valoran la labor del docente. Yo creo que ahorita en esta pandemia, al igual que ¿cómo se llama? Los médicos, las enfermeras, enfermeros paramédicos, los profesores han hecho labor titánica, lo que decía Tony, de ese profesor que se arriesgaba a ir a comunidades remotas, pues la inseguridad que arriesgas con tal de que, pues, para de los asaltos, o sea, para que tu alumno no se quede sin el conocimiento, eso es la verdad maravilloso. Sí, no, fíjate que tuvimos la experiencia, bueno, yo en mi caso tuve la experiencia de que una de mis amigas es enfermera. A ella al salir del hospital en Naucalpan, la agredieron, la golpearon, ahora sí que le echaron un montón de cosas. Y ahora sí que mi amiga terminó en el hospital precisamente porque la gente ignorante ahora sí que pensaba que ella traía el virus y los agredían. Y así era tanto con enfermeras como con los camilleros, con los médicos. Y pues yo creo que eso no se vale, ¿no? Ellos están haciendo su labor, ellos saben cuando salen, ella me decía, ¿sabes qué? Es que yo me tengo que esterilizar, tengo yo los cuidados porque yo voy con mi familia, yo voy con mis hijos, no los voy a arriesgar a contagiarlos en dado caso de que yo traiga el virus en la ropa o en mis cosas, ¿no? Ellos saben cómo utilizar todas sus cosas, toda su ropa. Y pues yo creo que la gente ignorante que no sabe actúa agresivamente. Sí, yo creo que no. No, y eso es triste. Eso sí, creo que no. No se vale en ese caso. No, la verdad es lamentable. ¿Algo que quieran aportar más? Lucerín, Ahí estás voy. muy callada. En Friends siempre hablas mucho. Háblanos, Cristo. Los Friends. No, pues fíjense que yo me quedé pensando en los niños, porque no nada más es en las comunidades rurales, chicos. Aquí en nuestro país, bueno, en nuestra comunidad también, hay personas, aunque no lo crean, que no tienen internet. Yo no lo podía creer, se los juro. Yo dije, eso es mentira que el niño no tiene internet. Si aquí todo el mundo tenemos internet, ¿qué creen? Que tienen que hay niños, hay papás que de verdad no tienen para pagar el teléfono, el internet, y aparte tienen 4, 5, 6 niños que como si nada más tienes un dispositivo y a la misma hora era la clase de TV en casa, de esto de estudio en casa, y ¿cómo le hacías para que el niño se conectara a su clase? Si tienes 5 o 6 niñitos, en dado caso de que tuviera internet o un dispositivo. Y estamos hablando de que tengan una tableta o un celular, imagínate para todos los demás. Y luego si el papá también trabajaba y deja de eso, qué angustia, fíjate qué angustia para los niños el saber que todos sus compañeros están haciendo sus tareas, sus trabajos y que están estudiando, que estaban estudiando en casa y que ellos no sabían nada, que estaban perdidos, que no sabían si habían dejado tarea, de qué se trataba, qué decían en la televisión, porque hasta ni televisión de paga, porque ahora con las televisiones de las pantallas, las nuevas, hay mucha gente que no las tiene tampoco. Y si no tienes para pagar internet, mucho menos un cable, un Sky, bueno, perdón por la marca, No importa, pues una televisión de paga, ¿no? O Easy, sea, Order fíjense Network, ahí todo. cómo se afectó en la educación, en la psicología a los niños. No, sí, la verdad, eso que viene. Sí, pero fíjense, ahí vamos a la educación y a la psicología de los niños en sus emociones. No, sí, la verdad, lo que dices, tocas un punto fundamental. La Ciudad de México ¿A poco no? y el área metropolitana son varias ciudades. Por un lado es una ciudad desigual, por un lado tenemos lugares como Santa Fe y al lado el pueblo de Santa Fe, que es la barranca de Olivar del Conde. Es una zona muy, pues que sí ves la discrepancia y sí, como aquí es la Ciudad de México. Así es. En eso tocabas buen punto porque todos decimos, no, comunidades
rurales como Oaxaca, Guerrero, Muy vulnerable, ¿no? y aquí en la Ciudad de México está muy desigual. ¿Cómo puedes ver un edificio de Santa Fe y a los 3 kilómetros, o sea, el pueblo de Santa Fe, que la verdad un fuerte abrazo para la gente del pueblo de Santa Fe porque es gente trabajadora, pero no está muy bien distribuida la riqueza y la educación. Es lo que decía Oppenheimer, no sé qué ustedes opinan, Andrés Oppenheimer, el columnista del Miami Herald, perdón mi inglés, pero es malo. Él decía que ahora con lo de la pandemia, si de por sí había desigualdad en materia educativa, va a ser más grande ahora, sobre todo en países de Latinoamérica, como México. En Brasil hay mucha desigualdad, aunque no, pero y en donde está bien él hace, y él recalca que donde está muy bien es en países como Singapur, Corea del Sur, China, en cuestión de la educación a distancia, pero que nosotros todavía nos falta años luz, qué triste. Ojalá se ponga la Secretaría de Educación Pública las pilas, no el magisterio, porque el magisterio actúa de corazón, pero ojalá que las altas mandos de la Secretaría de Educación Pública vean esto, vean la necesidad de hacer esto porque ya nos cambió la vida con este COVID-19. ¿Cómo no? Y ahora que regresemos, ¿tú crees, por ejemplo, que los niños pequeños de preescolar, de primero de primaria, ¿tú crees que van a tomar las medidas, el de traer el cubrebocas, la careta? Porque ahora ya nos van a exigir que en la escuela los niños van a ir así. ¿Tú crees que los niños van a estar así? Al menos los pequeños. Claro que no, porque no van a aguantar las 4 horas y media, 5 horas, 6 horas estando cubiertos, y va a ser un contagiadero. O sea, ahí también hay que ver la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, qué medidas va a ver, van a hacer para sanitizar las escuelas y para que los niños de verdad cumplan con los requerimientos de salud, ¿no? Es lo que toca Lucerito un punto, no sé qué opinas, Gaby, Tony. Está platicando con Margarita de Paula, cuando fue a Women Style. Por ejemplo, los niños va a ser muy difícil si comparten el lunch. Por ejemplo, los niños, tú ves ustedes tienen hijos, ustedes cuidan a sus niños, se voltean tantito y luego, ahora van a compartir el lunch, o sea, eso sí me preocupa, por el posible. Es un cotorreo. Sí, no, y volvemos a lo mismo, ¿no? Los maestros ahí va a ser, si llega un niño contagiado, va a ser culpa del maestro. ¿Por qué? Porque no tuvo la delicadeza de estar cuidando a los niños, ¿no? Ese va a ser también otro tema, porque a los papás nunca están contentos con él. Bueno, pero también el maestro no va a enseñar el puntito, va a enseñar. Aquí la situación interesante va a ser es que dice la Secretaría de Educación Pública que en un momento dado, si existe un solo contagiado en una escuela, la escuela se cierra y se van todos de cuarentena. Entonces, sí hay que pensar esa parte donde cómo le vamos a hacer con los niños, precisamente que están acostumbrados, por ejemplo, muchos de ellos, Fer, y no me lo van a creer, las chicas igual y también porque se los he platicado, se sientan a comer en el suelo y ponen sus alimentos en el suelo a la hora del recreo. Entonces, ¿te imaginas? Existe un plan, como dices, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, en la cual pues se pretende antes de que los chicos ingresen, supuestamente ahora en agosto, esperemos que sí, que se regresen a clases presenciales, de sanitizar en conjunto con padres de familia todas las escuelas, pero aún así son medidas que siento yo que se van a quedar cortas con respecto a la vida que normalmente estamos acostumbrados y que ahora tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad que nos están de alguna manera invitando o imponiendo, como le quieren llamar, a enfrentarnos a esta realidad, porque esto llegó para quedarse y que tenemos que aprender de alguna forma a vivir con ello, pero también adaptarnos y aprender y hacer aprender, por ejemplo, a nuestros pequeños en este caso, a que lo hagan. Sí va a ser muy difícil, una labor muy titánica. Imagínate a 30, 35, 40 niños en un salón de clases con cubrebocas y careta. Imagínate a los más pequeños. ¿Cómo los vas a hacer entender? Primero, Tony. Exactamente, o sea, me voy a enfrentar yo en este ciclo escolar a una nueva aventura con grupos de primer año después de estar acostumbrado a trabajar con chicos grandes y con chicos de bachillerato. Ahora vamos a tener primer grado de acuerdo a la disposición de la educación pública, porque en este ciclo que terminó
terminé con sexto grado y pues la idea era de que, o la idea es de que cada maestro, en el caso de la primaria, pasen con su mismo grupo. Pero en mi caso, como por ejemplo, pues yo los tuve que despedir, aunque sea de manera virtual, pues se van a secundaria y yo pues como mis compañeros de sexto nos vamos a primer grado. Entonces imagínate la dimensión de las cosas, el escenario, la situación de cómo le vamos a hacer. Va a ser muy divertido, pero está lleno de retos que seguramente tenemos que enfrentar y aprender y estudiar para encontrar estrategias y poderlo lograr, porque sí tenemos que lograrlo. Ya ves, Gaby y Lucerito, ustedes como madres de familia tienen que decirle a sus niños no compartan el lunch, o ahorita Sí, con la pena, híjole, sí va a se estar. besen. Y te la mismo como padres de familia, de Tony, no, hombre, tienen carga de trabajo todos como docentes, decirle a tu niño no compartas tu lunch, aunque perenganito se ponga, no, son muchas cosas que esta nueva normalidad. Y estaba platicando que yo veo, no sé ustedes qué opinen, digo, ustedes qué opinen, ahora sí que yo no tengo la razón ni la verdad. Se supone que en agosto se regresa a clase, yo lo veo muy pronto, digo, prefiero que se pierda, aunque sea otro año más, porque porque ya advirtió la OMC, la Organización Mundial de la Salud, que puede haber rebrotes y en agosto, bueno, en agosto inicia, pero octubre viene la influenza. Bueno, nos salen con esta fregadera en las noticias de que hay una peste bubónica, no, para bromas también. Así Imagínate nada más. Diaria. No, ya no sé. Dije, pues vamos a andar comiendo puras frutitas y verduritas. Sí, en una de esas. Así es. que no va a haber de otra. Sí, no, ahora sí que va a ser una labor titánica, como dice Tony. Y pues yo lo veo difícil que regresemos el 10 de agosto, la verdad, porque pues la gente no entiende, la gente sigue saliendo a las calles, la gente sigue saliendo. Es que desgraciadamente la gente no cree, ¿no? Porque a lo mejor no les ha tocado el familiar o el amigo que fallezca del virus, pues la verdad, pues los que sí creemos o los que sí nos cuidamos, pues somos los que las llevamos de perder. No, es terrible, la verdad, es lo que decía al principio de un tema, es lo que siempre pongo en mis publicaciones, por favor usen el cubrebocas, la sana distancia. Yo he visto a gente así sin cubrebocas, o sea, como si nada. Hay gente, pues, irresponsable que es que yo no creo en lo de la pandemia. Van a creer cuando una persona esté en el hospital, que afortunadamente, pues ya no sé si sea afortunado, pero hay gentes que dicen en algunas noticias de que aquí en la Ciudad de México han decrecido el número de camas. Yo no creo, por lo que hay algunos que me dicen, no, el perenganito pues sí requirió hospitalización, pues está lleno. Hay otros asintomáticos que nada más les dijo el médico, te aíslas 15 días y sigues un tratamiento, a ver, pero mientras sean peras o sean manzanas, pues los contagios está creciendo. Así es. ¿Ustedes qué opinan? Y es que fíjate, Fer, que esto de la nueva normalidad obedece también muchas veces no tanto a que haya bajado el número de contagios, sino más bien obedece pues a la presión social y económica que está ejerciendo pues los habitantes de todas las ciudades, no nada más de la Ciudad de México, pero sí es pues bien importante tomar en cuenta esto. O sea, el virus no se ha ido, no se ha acabado el número de contagios, no se ha reducido. Sí se empiezan a aperturar ciertas cosas. Tengo entendido que ya la Ciudad de México está en semáforo naranja y a partir de la próxima semana se pretende que, por ejemplo, en el Estado de México ya se abra o se llegue más bien al semáforo naranja, así como en diversas entidades. Pero esto no se ha acabado. Esto no se acaba finalmente y no sabemos cuándo se va a acabar. No nada más, como se ha dicho desde un principio, es una cuestión política de creer o no creer, ¿no? Sino que finalmente está existiendo y nos tenemos que adaptar, insisto yo, y soy muy reiterativo en esto, nos tenemos que adaptar y tenemos que sacar lo positivo y el aprendizaje de toda la situación, no nada más en la parte de educación, que es uno de los ramos que yo más domino,
sino en todos los ramos. Inclusive te hablo como padre de familia, ¿no? Que nos tenemos que adaptar a nuevas situaciones y a nuevas circunstancias que de alguna forma se nos van presentando, sí. O sea, y debemos de sacar lo positivo de alguna forma para poder salir antes, en el sentido de que no nos podemos quedar y no podemos detener a México, simplemente tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir echándole ganas, tenemos que seguir trabajando, sí, con los mayores cuidados que implica esto, y sí hacer conciencia y sensibilizar a la gente, ¿no? Nosotros a lo mejor que estamos como medio de comunicación, Fer, y detrás de un micrófono, sí sensibilizar a las personas precisamente para que de alguna forma sigamos haciendo nuestra vida normal, pero con los debidos cuidados que implica y pues el hecho de estar sanitizando todas nuestras cosas, de usar el cubrebocas, de lavarnos las manos constantemente y no exponernos a situaciones donde si no tenemos que salir de casa de alguna forma o de alguna manera, pues no salir, simplemente estar conscientes de salir a lo que se debe salir, porque digo, insisto, no podemos parar a México. Ya estuvimos parados de alguna manera 4 meses en todos los ámbitos, en todos los sentidos, y ahorita nos vamos a tener que enfrentar a una nueva realidad donde pues también no queremos caer en la parte, como dicen de ahí, de la selección natural, ¿no? Que sobrevive el más fuerte, sino simplemente hacer conciencia a la población precisamente de que tenemos que salir adelante, pero bien cuidados. Y todos nos debemos de cuidar, entre todos. Yo estoy de acuerdo en lo que dices tú, mi querido Tony, de que yo también, ahorita yo estoy a favor de que haya reapertura a las actividades económicas, todo, pero con el debido cuidado, o sea, por ejemplo, esas aglomeraciones en el centro, no nos vayamos tan lejos en centros comerciales, por ejemplo, Parque Delta, que se supone que es clase media alta y todo, abrieron esta semana y una amiga me enseñó una foto, mira, el Parque Delta, no parece, se supone que el aforo es de 30%, no, y la gente como si nada, alguna sin cubrebocas, no, pues de qué se trata, no. Sí, no. Eso es lo malo, precisamente, de que nos dicen, ya se van a reaperturar, a lo mejor, como dices, el 30% de aforo, pues sí ser responsables en respetar estas nuevas medidas, ¿no? Cómo salir sin cubrebocas, cómo tratar de llevar a toda la familia a lo mejor a un restaurante que apenas está tratando de aperturar cuando apenas vamos y de alguna forma abriendo y reactivando la economía, ¿no? Que a todos de alguna manera nos ha pegado. Esa es la parte que nos toca como ciudadanos a todos, de saber ser responsables y tratar de, como te digo, que México no se detenga, pero sí cuidándonos entre todos, no siendo irresponsables, porque estamos conscientes, y lo platicábamos fuera del aire, Fer, que también es en la parte emocional nos ha pegado esta pandemia, ¿sí? Y muchas veces el encierro a muchos ya les causa algunas situaciones adversas, ¿no? Y se han incrementado inclusive números, y tú como abogado no me vas a dejar mentir, de violencia intrafamiliar, de tal manera que el encierro está provocando por el descontrol de emociones. Entonces, sí es bien importante que si ya nos están dando, no, se nos está dando la oportunidad, y no precisamente lo hablo por las autoridades, ni la política, ni mucho menos, pero se nos está dando la oportunidad de volver a salir, pues hacerlo, pero de manera responsable, para que sigamos adquiriendo nuestra libertad, ¿no? Que de alguna manera se nos quitó hace 4 meses como la concebíamos. Libertad con responsabilidad, porque sí. En otros países, digo, por lo que las noticias, las medidas fueron más draconianas. En China ni se diga que es una especie de dictadura. En China, órale, casi los exámenes, ¿no, hombre? ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Qué opinan? Tú, Gaby, ¿qué opinas? Lucerito, ¿qué opinan ustedes, chicas? Casi no hablan. Pues sí, ahora sí que volvemos a lo mismo, ¿no? No, pues ahora sí que regresando a lo mismo, ¿no? La gente no tiene la educación o no tiene el valor civil para cuidarse, ¿no? Para cuidar a los demás o cuidar a su familia, porque ahora sí que la gente lo que hace es salir sin cubrebocas, estarse abrazando en la calle, ir agarraditos de la mano, ¿no? Pero sí que eso es lo que la falta de sensibilidad en estos casos, ¿no?
de la misma gente y pues la desesperación por salir, por ya no estar encerrados, o simplemente por olvidarte tantito de los problemas de tu casa, ¿no? Sales huyendo del encierro, ¿no? No, sí. Oigan, chicos, les quiero decir algo que ya nos queda nada más un minutiux para irnos. ¿Me escucha? Ya nos queda un minutiux para irnos, 1 o 2 minutitos. Se nos vayan rápido. Qué rápido se nos fue, Fer. Estuvo súper interesante este programa, de verdad. Oye, pues hay que y hacer un gustazo estar platicando aquí en el conversatorio contigo, que sí, oye, si tú nos invitas, nosotros más que puestos. Ahora porque se me agosto, fue muy rápido, de verdad, te lo juro. Fíjate que ahora para agosto, porque ahorita ya se me llenó el espacio, pero para agosto, ¿qué quiero hacer? Claro un que programa, no sé si al estilo Friends Connection, desgraciadamente ya no me dio chance pero así hacer un programa estilo Friends Connection de de sentidos opuestos. ¿Qué les parecería? Ándale, cuando gustes. Podría ser un tema entre Friends o algo así. Hermanar los programas. Cuando tú gustes, Fer, somos materia dispuesta. Pues ya nos y un gustazo que nos hayas invitado en esta ocasión también. Pues ya me tengo que ir, me corta la guillotina, o así como dice Oscar Mario Beteta, pues quiero agradecerles a ustedes, Friends Connection, por haber estado aquí. Pues no me despido, quiero dar gracias a nuestra productora Chelis en los audios. Cheli, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, ya es viernes, disfruta el sábado. Gracias, Cheli. Gracias, Cheli. Pues un fuerte abrazo para nuestro Aplausos. máximo jefe. Es la magia de la radio. Un fuerte abrazo para nuestro máximo dirigente, el CEO. Lalito Llamas, un fuerte abrazo. Lalito, un fuerte abrazo, un abrazo fuerte para los radioescuchas. Lalito Llamas, un abrazo. Un abrazo fuerte para los radioescuchas de Friends Connection y de un tema, una conversación. Pues no me despido, el próximo viernes va a estar de invitada Margarita Paulo para hablar de la mujer y la moda. Pues recuerden seguir la barra de Promo Estéreo por www.promoestereo. Pues soy su servidor Fernando Frutti y los espero el próximo viernes. Por favor, usen cubrebocas. Hasta la próxima. Gracias, Friends Connection. Estuvo muy padre. Bye, bye. Muchas gracias. Un abrazo, Fer. Un abrazo. No dejen de escuchar mañana sábado a las 10 de la noche por promoestereo.com, Friends Connection Digital. Friends Connection.